Amén. Se quedaron dormidos, yo creo, los hermanos, pero bueno, gracias al Señor, amén, por un día más que Dios nos ha permitido la vida y gracias a Dios porque pues ya estamos en la casa del Señor y vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Pues somos los que estamos y estamos los que somos, amén. Vamos a iniciar. Póngase sobre sus pies y vamos a elevar una oración a Dios. Vamos a pedirle al Señor que Dios tome control de esta enseñanza, que Dios nos abra nuestra mente, nuestro corazón para poder impartir esta enseñanza y poder hacerlo con el propósito de Dios. Amén. Padre bendito que estás en gloria, gracias te damos, Señor, gracias por tu misericordia, gracias porque has sido bueno, maravilloso, Señor. Gracias, Padre, porque nos has guardado hasta el día de hoy, Señor. Has puesto, Señor, Padre Santo, Dios de la gloria, Señor, ese manto de gracia sobre nuestras vidas, esa cobertura especial, Señor, de la gloria. Nos has permitido, Dios, un día más ver, Señor, la luz del sol, Padre, una vez más, Señor. Gracias porque nos has permitido levantarnos, Señor. Gracias, Padre, porque nos has traído con bien a tu casa para alabarte, para glorificarte, Señor. Y reconocemos en esta mañana, Señor, que si no fuera por tu gracia, por tu amor, no estaríamos en pie, Señor. Por lo cual te pedimos, Señor, que tomes control de nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Mira, Padre Santo, mis hermanos, Señor, que están en este lugar, Dios, que propusieron estar en esta mañana, Señor. Bendice sus vidas, aquellos, Padre, Señor, que vienen en camino, tráelos con bien para que puedan llegar, Padre, hasta este lugar y poder gozarse juntamente con nosotros en esta mañana. Señor, te pedimos, Señor, Dios de la gloria, por aquellos, Señor, que han, Señor, dispuesto en su corazón, Señor, de no venir, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo redarguyendo en sus corazones, Señor, y tocando esos corazones para que, Señor, tomen esa decisión de venir a tu casa, que la bendición que tú tienes, Señor, es especial en este día. Padre Santo, declaramos un día bendecido, declaramos, Señor, que la bendición de Abraham, la bendición de Isaac, la bendición de Jacob, este día nos alcanza, Padre. Declaramos, Señor, bendición, Padre, sobre nuestras vidas, Señor. Te pedimos también, Señor, que nos des la sabiduría, que nos des el entendimiento para impartir, Señor, la enseñanza, Señor, conforme a tu propósito, Señor. Te pedimos en esta hora, Dios, que tomes control, Señor, de todas las cosas, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo, te lo hemos pedido, te lo hemos rogado. Te damos gloria y te damos honra desde ahora y para siempre. Amén y amén. Antes de que tome su asiento, abra su Biblia y vamos a estar leyendo un versículo que es la introducción a nuestra enseñanza, Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 10. Estamos en la lección 19 de su libro, pero vamos a estar leyendo hoy lo que es Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 10. Cuando lo tengan, indíquenmelo con un amén, con un gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios siempre la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice a su letra: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Tome su asiento, ya hemos orado. Vamos a estar en los que tienen su material de escuela dominical, vamos a estar en la lección 19. La lección 19 de esta mañana, y vamos a estar analizando lo que es la coronación de Salomón. Vamos a estar viendo algunos aspectos de lo que es con respecto a la coronación de Salomón, y vamos a estar viendo algunos puntos bien importantes, y usted dirá, pues, ¿qué nos puede ayudar a nosotros a ver la coronación de Salomón? Pues cada uno de nosotros, la Biblia dice que Dios tiene preparadas coronas para nosotros. Usted y yo un día vamos a ser coronados.
Usted y yo hoy estamos militando en la vida cristiana, estamos caminando bajo el propósito de Dios para que un día también nosotros seamos coronados. Pero nos vamos a dar cuenta de algo, que no todo es tan fácil, no todo es tan fácil como de ser coronados y rápido ya, y que todo está fácil y todo. No, vamos a darnos cuenta que hay un proceso que hay que seguir. Hay un proceso al cual Dios tiene para nuestras vidas, para que nosotros podamos alcanzar el propósito de Dios. Entonces las cosas no son tan simples. Por eso es que yo no sé cuánto usted tiempo lleve en el Evangelio. Yo me considero que llevo poco tiempo, no llevo mucho tiempo. Yo, para el tiempo que me he convertido a la fecha, 12 años, lo cual conozco gente que ha militado toda su vida. Entonces, pero hay algo que yo he observado a través de este corto tiempo. He mirado que gente que viene a los pies de Cristo, aceptan a Cristo en su corazón, caminan un tiempo, pero después, simple y sencillamente, ya dejaron de venir, dejaron de seguir al Señor. Y hay una pregunta que siempre yo me hago: ¿por qué? O sea, ¿por qué dejar al Señor cuando lo único que Él nos ha hecho es bien? Porque en el propósito de Dios las cosas no son simples. Si la vida cristiana fuera tan simple y fuera tan fácil, todo mundo sería cristiano. Todo mundo sería cristiano, todo mundo, pero las cosas para el cristiano no son fáciles. Entonces, nos vamos a dar cuenta que siempre hay conflictos en el caminar cristiano. Hay cosas que a veces nos pasan. Yo no sé, yo les he comentado y a veces, yo creo que cada uno de nosotros pudiera escribir su propio libro. Cada uno de nosotros en el caminar pudiera escribir su propio libro de lo que usted ha pasado, de lo que yo he pasado en el caminar, en este corto tiempo de caminar en el Evangelio. Yo he pasado muchas cosas. Ustedes han pasado muchas cosas. Pero gracias a Dios, porque Dios ha sido fiel, Dios todavía hasta el día de hoy nos mantiene aquí. Entonces, hay algo bien importante que nosotros tenemos que entender. Y hoy sobre el tópico que vamos a hablar, la coronación de Salomón. La coronación de Salomón, vamos a estar hablando lo que es la coronación de Salomón. Vamos a estar viendo lo que es el proceso, que a veces las cosas no son tan simples. El caminar de Dios es un proceso, pero es lo más maravilloso. Yo no sé si cómo usted se sienta, cómo usted vea el Evangelio, pero hay algo que yo sí le puedo decir. No hay nada más hermoso que cuando usted obtiene la victoria y le ha costado. Eso es más hermoso. Cuando usted sabe que su familia está en pie, pero sabe que detrás de eso hay una historia que platicar. Las cosas no son simples. Mucha gente piensa que las cosas son sencillas. No, hay un trabajo que usted ha puesto para que su familia esté de pie. Para que su familia se mantenga en pie, usted ha hecho un trabajo. A veces nosotros pensamos que las cosas son fáciles y por eso a veces se nos es más fácil dejar todo a la deriva. Porque a veces no entendemos, pero lo más hermoso es cuando tú miras, cuando cada uno de nosotros mira la victoria y sabe que ha costado. A veces lágrimas, a veces desvelos, muchas cosas uno pasa para no solamente para mantener una familia, para permanecer en los caminos del Señor.
Entonces son cosas que los cristianos pasan. A veces nosotros creemos, más bien a veces, creo que a veces nosotros, los que conocemos un poquito la palabra, y a veces nosotros nos equivocamos en no ser tan claros con la gente. A veces nosotros, la gente le decimos, ven a Cristo, Cristo te va a solucionar tus problemas, pero no le explicamos bien que hay un proceso. Y la gente viene y cuando ve que piensa que esto es como por arte de magia, como con una varita, usted viene, lo tocan y se acabaron sus problemas. Y cuando resulta que vio que no fue así, agarró y se fue. Porque no se le enseñó de acuerdo a la palabra de Dios. Hay un proceso, Dios trabaja de acuerdo a los procesos, le aseguro que si con cualquiera de ustedes me pongo a platicar, Dios no ha trabajado de la forma que ha trabajado conmigo. A lo mejor yo puedo pensar que Dios ha trabajado, ha sido duro por un lado, probablemente diga, para mí eso no es duro. Porque mi prueba que Dios me ha puesto ha sido más. ¿Por qué? Porque Dios no pone cargas que usted no pueda llevar. Eso es así. Entonces, pero es que lo importante de esta mañana que nosotros tenemos que entender es, por ejemplo, la coronación de Salomón, pero el proceso que tuvo que pasar. Pasó un proceso difícil, que no estamos muy de acuerdo en nosotros a veces en pasar el proceso. Queremos nosotros tener la victoria, pero no queremos nosotros ser parte de la historia. Y ser parte de la historia es pasar el proceso. Es pasar ese proceso. Entonces nosotros que esta mañana vamos a entender lo que es la coronación de Salomón. Y dice ahí en su libro, en la introducción, dice, ¿ha sentido usted alguna vez que la vida no tiene propósito? Es una pregunta. ¿Ha sentido usted alguna vez que la vida no tiene propósito? Cuando enfrenta esta clase de sensación, es importante que recuerde que Dios sí tiene un plan para su vida. El estudio de esta semana dice, se centrará en la sabiduría de Salomón al trono. Dios tenía un plan para su vida, pero él debía confiar que Dios llevaría a cabo ese plan. Ojo, aquí hay algo bien importante que nosotros tenemos que entender. Quien debe de llevar el plan de Dios para que nosotros podamos alcanzar para lo que Dios nos ha llamado, Dios tiene que cumplir el plan en nosotros. Ojo, no nosotros querer hacer que Dios cumpla el plan que yo quiero. Hay dos diferencias enormes entre yo querer que Dios cumpla el plan que yo quiero en mí, a que yo me someta a que Dios cumpla su plan. Ahí hay una gran diferencia. Tenemos que entender eso. Dios llevará a cabo su plan en nosotros si nosotros nos sometemos a Dios. No si nosotros queremos someter a Dios. Porque hay una gran diferencia en querer que Dios cumpla, no su plan de Dios, mi plan mío. ¿Por qué el pueblo de Dios fracasa mucho? Porque no ha entendido este propósito. Porque no ha entendido este propósito. No esperamos que Dios lleve a cabo su plan. Tenemos que someternos al plan de Dios. No yo someter a Dios a mi plan, porque eso nunca va a ocurrir.
Nunca va a ocurrir. Yo querer someter a Dios, probablemente al principio puedo pensar que las cosas van bien, pero tarde o temprano se va a acabar, porque no es el tiempo de Dios. Entonces tenemos que entender que Dios tiene que llevar a cabo su plan en nosotros. El cumplimiento del plan de Dios, dice, presenta desafíos. Ahora bien, viene otra pregunta: ¿cómo debemos relacionar cuando nos enfrentamos a ellos? ¿Nos damos por vencidos o buscamos a Dios? Aquí viene algo bien importante. ¿Qué es lo que qué actitud tomamos? Eso es personal. ¿Qué actitud tomamos? Eso es algo para reflexionar nosotros. ¿Qué actitud tomamos? ¿Cómo debemos reaccionar? Deje que el estudio de esta mañana lo anime a descubrir cuál es el plan de Dios para usted. Sométase a Dios y después lleve a la práctica ese plan para su vida. Sencillito, mire, facilito lo pone el Señor. Bien fácil. Una vez que se haya descubierto lo que Dios, el plan de Dios, lo único que tenemos que hacer, nada más, no tiene que hacer más. Tiene que correr, no tiene que hacer mucho, no. Sométase a Dios. Después él dice, y después lleve a la práctica ese plan en su vida, nada más. Entonces nosotros tenemos que aprender que el plan de Dios, para que se cumpla, hay que estar bajo la cobertura de Dios. Eso es maravilloso. Entonces nosotros tenemos que aprender eso. Si usted tiene un comentario, si usted tienen una pregunta, solamente levanten su mano y le vamos a dar el micrófono a nuestro hermano Jesús. ¿Tiene una pregunta o comentario? Pregunta. A ver, hermano. Hermano, sería bueno, si una persona cristiana, vamos a poner la alabanza, es bueno para cantar, canta bien, o toca bien, me imagino que su desempeño fue ese, pero ¿cómo se podrá saber si ese es el plan que Dios tiene para él? Mi pregunta sería, solamente lo desempeñó bien, lo hace bien, pero para saber si esa es su posición. Y ese es su, ok. Nosotros cuando nacemos, Dios nos ha regalado talentos, ¿cierto? Todos nosotros nacemos con talentos. Nosotros tenemos talentos, nosotros tenemos. Ahora, Dios nos llama con un propósito. Yo no creo, hermano, que a mí Dios me llame para cantar. Porque, imagínense, yo creo que está el pastor Corro de la iglesia. Entonces, hermanos, sería frustrante que yo quisiera cantar. Aunque le soy sincero, es un ministerio muy bonito, pero yo no lo tengo. Entonces, si no lo tengo, pero yo lo quiero, ¿sabe qué sería? Frustrarme en mi vida, porque no lo voy a desempeñar bien. Es parte de los talentos que Dios nos ha dado. Pablo lo describe de otra forma. Pablo dice que todo lo que él usaba antes, cuando era un fariseo, ahora lo usa para la obra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Dios me ha dado, gente que sus talentos los trae desde que nace, porque eso es así. Dios nos da estos talentos. Ahora hay que ponerlos en las manos de Dios. Ahora hay que entender lo que Dios nos ha dado, porque a veces nosotros nos confundimos. Por ejemplo, nos confundimos mucho. A mí me gustaría cantar. Me gustaría. Pero yo no tengo ni la voz, ni tengo el talento, ni conozco de la música. Yo sé que
yo escucho los músicos y para mí es un lenguaje extraño. Que unos cantan en sol y yo veo que está nublado. Bueno, yo no le veo sentido, pero ese es un lenguaje de los músicos. Pero el talento lo traes adentro, hermano, lo traes adentro. Yo le digo una cosa, lo que Dios nos ha dado, nosotros lo ponemos a la disposición de Dios. Yo vengo de una familia de músicos. Mi papá le encanta la música. Mis tíos les encanta la música. Yo tengo unos tíos que yo tengo, 15 minutos después de que llegaron a su casa, aunque no lo conozcan, y usted tiene una guitarra, después de 15 minutos ya están cantando. Eso lo traen, ellos lo traen adentro. Por eso es que yo no coincido que hay una persona que tenga un talento de cantar solo cuando le dan un micrófono. Yo no creo, ese no es talento. Porque talento cantas, si tú traes el don de cantar, cantas con micrófono y sin micrófono. Yo no aprendo cuando le vengo a enseñar. Eso Dios ha despertado en mí, pero yo no aprendo cuando le vengo a enseñar. Yo aprendo en todo tiempo. La oportunidad que tengo, trato de leer, trato de aprender. No solamente aprendo leyendo, yo aprendo a través de usted. Yo aprendo a través de los niños. Yo aprendo, los niños me han dado grandes lecciones al verlos cómo se comportan, porque eso es parte de lo que Dios nos ha dado. Entonces, hermano, yo creo que, para resumir su pregunta, yo creo que eso es lo que Dios le ha dado y ponerlo al servicio de Dios. Porque también he visto gente que son tremendos músicos, son tremendos levitas, pero no están dispuestos a someterse a Dios. Ese es otro problema. No están dispuestos a someterse a Dios. Y para que Dios lleve a cabo el plan, de acuerdo a lo que estamos leyendo, hay que someterse a Dios. Porque si no, de nada sirve. ¿De qué sirve tener un don si no estoy dispuesto a someterlo a Dios? Entonces nosotros tenemos que entender esto. ¿Algún otro comentario? Creo que hoy me he llevado más de lo en la introducción. Quiero avanzar porque la lección es grande, es larga. Si usted mira ahí en su libro, usted va a mirar todo lo que pasó, lo que pasó Salomón. Y solamente quiero leerle lo que es el comentario bíblico rápido. Dice: David había querido edificar el templo, pero Dios no le permitió esa bendición. Salomón, hijo de David, sería quien edificaría. David quería que el pueblo de Israel supiera que Salomón era el escogido por Dios para suceder en el trono, y si no apoyaban a Salomón, se oponían a Dios mismo. David sabía que la edificación del templo no sería fácil, sobre todo si al mismo tiempo se estaba gobernando a una nación. Es posible que Salomón solo tuviese 20 años, o tal vez menos, cuando David lo ungió como rey. Para triunfar, Salomón necesitaba el apoyo del pueblo. El templo no sería un edificio común y corriente. Sería una magnífica estructura que honraría a Dios. David había hecho los preparativos en cuanto a conseguir los materiales para el templo. El pueblo respondió al llamado de David para que lo ayudara. A su vez, David respondió con un extenso tiempo de alabanza a Dios. En primer lugar, reconoció a Dios por ser quien es. Si el pueblo podía dar, era porque Dios les había dado todo lo que tenían.
Después le dio gracias a Dios por su continuo cuidado sobre ellos. Él los había escogido para que fuesen sus testigos ante el mundo. Por último, David oró para que el pueblo se mantuviese fiel a Dios. También hizo una oración especial por Salomón. En su condición de rey, Salomón necesitaría guardar su corazón y seguir la ley de Dios. David le dejó un legado a Salomón, lo que ayudó a cumplir el plan de Dios para su vida. Al mismo tiempo que le proporcionó las cosas materiales que necesitaba para el templo, también les estaba lanzado un reto para su vida espiritual. Tal vez usted esté orando por ciertos niños jóvenes para que sirvan al Señor. No hay legado mayor que dar ejemplo de lo que significa servir a Dios. Con la fortaleza que da Dios, usted puede ser un mentor, ayudarlos a descubrir sus dones y a observarlos mientras usan esos dones para el Señor. Aquí hay algo para nosotros que tenemos que entender. Si queremos dejar un legado, si nosotros queremos dejar un legado, tenemos que aprender algo. Si usted y yo nos conformamos a lo que ya tenemos, no vamos a hacer mucho. Pero si nosotros nos preocupamos por dejar un legado, tenemos que aprender esto, el último párrafo que acabamos de leer. Hermano, no podemos pedirle a nuestros hijos hacer algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. No podemos nosotros pedirle a los jóvenes de esta congregación algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Si usted quiere dejar un legado, sea ejemplo. A mí me queda sorprendido, hermano, porque he mirado. Mire, los hijos de los abogados quieren ser abogados. Los hijos de los mecánicos quieren ser mecánicos. Los hijos de los doctores quieren ser doctores. Los hijos de los narcotraficantes quieren ser narcotraficantes. Los hijos de los rateros quieren ser rateros. Pero los hijos de los cristianos no quieren servir a Dios. ¿No se ha preguntado eso? ¿Qué está pasando? ¿Sabe por qué? Por nuestra actitud. Venimos a la iglesia arrastrando la cobija. Nos pesa levantarnos a venir a la iglesia. Otra vez miércoles. Otra vez viernes. Otra vez sábado. Y el domingo temprano. ¿Cómo puede ser posible eso? Mucha iglesia. ¿Sabe por qué la iglesia anglosajona está en decadencia? Porque los viejos no han sido ejemplo para los jóvenes. Ya se conformaron con el miércoles y el domingo, y eso sí, marcando el reloj con cronómetro. Ya tienen todo seteado. Los dos cantitos, la enseñanza de 30 minutos, los dos cantitos, la predicación de la predicación de la palabra de 30 minutos, porque a las 12, si no terminan, se va a quedar solo el predicador allí. Es hora de ir a desayunar. Y es triste ver, duele en el corazón ir a una iglesia anglo
y pura cabecita blanca. Y cuando se vayan ellos, ¿quién se va a quedar? ¿Quién va a seguir predicando el reino de los cielos? Porque no hemos sido ejemplo. No caigamos nosotros en eso. Tenemos, gracias a Dios por la juventud que tenemos que tenemos la iglesia hispana, porque ellos van a continuar el legado. Pero para que nuestros jóvenes tenemos que demostrarles amor por el evangelio. Lo que Cristo ha hecho por nosotros hay que transmitírselos a ellos. Porque si no les transmitimos a ellos, si es un peso para nosotros venir a la iglesia, ¿qué va a ser para sus hijos? ¿Qué va a ser para sus hijos? Nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender que tenemos que ser ejemplo. Seamos ejemplo. Empecemos por nuestros hijos. Mire, yo siempre, cada vez que tengo oportunidad, porque mire que me ha costado, no vaya a pensar que es fácil, me ha costado. Yo le digo a mis hijos, cuando nosotros tratamos de que en la casa, cuando comemos todos. Porque son buenos principios. Y después de que nosotros terminamos de comer, siempre trato de aprovechar el tiempo y siempre le digo las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Pero lamentablemente hoy se ha cambiado eso. Hoy la mesa es el pasatiempo de sacarle la garra al hermano. ¿Qué hizo esto? ¿Qué hizo el otro? ¿Qué hizo aquello? ¿Qué hizo? ¿Qué miraste? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Usted dígame, su hijo, ¿usted cree que va a querer venir a la iglesia? Tenemos que comprender, hermanos, ser ejemplo. Yo no soy perfecto, tengo muchos errores, pero he entendido el propósito de Dios y le estoy pidiendo a Dios que Dios me dé sabiduría para dejarles un legado. Siempre le digo a mis hijos, siempre denle gracias a Dios. Lo que tenemos no es porque nosotros seamos inteligentes, es por la pura misericordia de Dios. Nada más por eso. Pero qué triste. Le digo a mis hijos, hagan lo que tengan que hacer, pero hay algo que les voy a recomendar por su bien. Nunca dejen a Dios, porque el día que dejen a Dios, la vida no tiene sentido. Ellos pasan procesos, pero siempre hay que estar ahí pidiéndole. ¿Por qué? Para que Dios cumpla el propósito. Entonces tenemos que entender eso, tenemos que comprender esas cosas, porque si no, por eso, hermano, no queremos que al rato todos nosotros nos salgan el pelo blanco y los jóvenes brillen por su ausencia. Necesitamos nosotros rescatar esos valores. ¿Por qué? Porque ellos hay un propósito para la vida de la iglesia. Así como la hubo para la vida de Salomón, hay un propósito para la iglesia de hoy, la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia no son 4 paredes, la iglesia somos usted y yo. Entonces tenemos que entender eso. Hay unas preguntas ahí en su libro. ¿Cómo puede usted dejar un legado para sus hijos y para sus nietos? Se los acabo de decir. ¿Por qué nuestra generosidad, dice, puede ser una manifestación de nuestra entrega a Dios? Hay 2 cosas que tenemos que hacer. Primero, el legado, lo que yo le acabo de explicar. Para que nuestros hijos tenemos que nosotros enseñarle buenos principios. Porque si no, vienen cosas que después nos podemos lamentar.
Punto número 2 que tiene ahí en su libro. Salomón asegura su realeza. Dice ahí en su libro, el liderazgo comprende la presencia de desafíos. David aún no había entregado el trono real a Salomón. Esto le dio a Adonías una oportunidad de usurpar el trono. Puesto que él era el hermano mayor de Salomón, pensaba que él heredaría el trono. Hermano, aquí hay algo bien interesante que nosotros tenemos que aprender. Mire, David aún todavía no había muerto, pero hubo el hijo mayor, quiso usurpar el trono. Y esto pasa mucho, si lo transportamos a hoy, pasa mucho en la iglesia. ¿Por qué hay tanta división en la iglesia? Porque usurparon el trono. Porque a veces se rigieron, pensaron que les pertenecía algo. Hermano, nosotros no nos pertenece nada. Es la misericordia de Dios, es el plan de Dios. Adonías quiso, pensando que era el mayor. ¿Cuántas veces como los seres humanos nos equivocamos? Pensamos, estamos como Samuel, este sí da el ancho, este debe de ser. Y nos equivocamos, porque aquí no se trata de lo que ven nuestros ojos, se trata del plan de Dios. Se trata del plan de Dios. Adonías quiso usurpar el trono. Pero ¿por qué lo usurpó? Más adelantito en su lección dice que porque David no fue un buen padre. Hay un estudio que está inconcluso porque yo no lo he terminado, lo que es la vida de David, las tres, podemos llamarle sus tres características de David como padre, como rey y como adorador. Tres facetas. Como adorador fue lo máximo. Como rey, digamos que hizo lo necesario. Como padre, quedó bajo. Y eso nos ayuda a nosotros, porque también nosotros somos sacerdotes de nuestro hogar. Somos nosotros padres, pero también somos ministros de la palabra de Dios, somos adoradores. Y a mí me ha ayudado a poderme calificar. En estos aspectos. Así es que nosotros tenemos que aprender algo. Para nosotros poder entender y poder comprender que Dios lleve a cabo su plan, tenemos que someternos al plan de Dios. Tenemos que entender que el plan de Dios es perfecto. El plan de Dios, no el mío. No lo que yo quiero, porque yo quiero muchas cosas, no sé usted, pero yo quiero muchas cosas. Pues por lo menos digo, algo que por lo menos que fuera una casita de campo en ley norma, no para irme los fines de semana de perdido, no hacía algo, pero eso es lo que yo quisiera, pero no es el plan de Dios. Pero he aprendido también una cosa, a estar contento con lo que tengo hoy, porque eso es lo que me dice la palabra, porque Él me ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, yo puedo querer muchas cosas,
Pero, ¿ese es el plan de Dios? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Esto es lo que Dios quiere? Esa es una buena pregunta para nosotros. ¿Realmente ese es el plan de Dios? Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacérnoslas. Entonces, para que el propósito se cumpla en nosotros. Hay otras, al final de lo que leíamos, de lo que estamos leyendo, hay otras dos preguntas. ¿Cuál es la actitud que normalmente tenemos para con los líderes? Esta es una buena pregunta. ¿Qué actitud normal, tiene que ser normal, tenemos para con los líderes? ¿Qué actitud tiene usted? ¿Quiere que le diga la mía? Yo se la voy a decir. Primero que nada, yo no soy juez. Si Dios pone a alguien, Dios sabe por qué lo pone. Y si no lo puso, y él se puso, ese también es su problema, no es el mío. ¿Ok? Adonías se puso. Salomón, Dios lo puso. ¿Cuál es mi actitud? Yo no soy juez. Si lo puso o no lo puso, ese no es mi trabajo. Simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque entonces, si yo empiezo a juzgar, entonces yo me estoy convirtiendo en juez y yo no soy juez. Esa es mi actitud. ¿Cuál es la suya? Esa usted la tiene, la respuesta. La siguiente pregunta. ¿Cómo debemos responder a los desafíos de nuestro liderazgo? Ahora es nuestro. Primero la pregunta era para los líderes, ahora es para nuestro liderazgo. Mi pregunta aquí en esta mañana para los que estamos y para los que nos ven a través de las redes sociales es: ¿eres líder? Es una pregunta. ¿Eres líder? ¿Somos líderes? Yo le voy a dar mi respuesta. Usted saque la suya. Sí, yo soy líder. Porque un líder tiene seguidores. Por lo menos un líder tiene un seguidor. Y yo tengo un seguidor. ¿Y sabe quién es? Yo mismo. Porque yo me impongo mi propio liderazgo, lo que quiero hacer. Es algo que Dios nos ha dado, voluntad propia. Si yo no puedo gobernar mi propia vida, entonces no soy líder. Si yo no gobierno mi propia vida, si yo no puedo gobernar mi vida, yo no soy un líder. Pero como Dios me ha dado la capacidad para gobernar mi vida, para yo dirigir mi vida, entonces al primero que yo dirijo soy yo mismo. Porque si yo no me puedo dirigir a mí mismo, no creo que pueda dirigir a alguien más. O no creo que alguien más me quiera seguir. ¿Usted seguiría a alguien que ni siquiera sabe para dónde va? ¿A dónde vamos a llegar? Imagínese. Usted me dice, si usted se para hoy aquí y me dice, sígueme, acompáñame, ¿para dónde vamos? Pues no sé, allá te alcanzo. Yo no lo puedo seguir. Pero si usted le da sentido a su vida y usted sabe para dónde va, entonces usted tiene la característica de que es un líder. Porque eso es lo principal para nuestra vida, poder dirigir nuestra propia vida. ¿Estamos entendiendo eso?
¿Podemos entender eso? Aprendamos a dirigir nuestra propia vida. Sométala a Cristo, pero Cristo no lo va a jalar de la mano. Cristo no lo va a jalar de la mano y lo va a llevar, ni tampoco le va a poner las manos atrás y unas esposas y le va a decir, camina. Así no trabaja Cristo. Cristo te dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. No es fuerza, no es a la fuerza, pero es voluntad propia. Yo estoy aquí, no porque alguien me está forzando, porque Dios tuvo misericordia y gracias a eso, Dios le ha dado sentido a mi vida. Cristo le dio sentido a mi vida. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender. El desafío de nuestro liderazgo es, ahora, cuando una vez que yo he entendido el paso número 1, entonces puedo dar un segundo paso. ¿Cuál es? Si soy líder, tengo que tener la capacidad de por lo menos dirigir a mi familia. Pero si ni mi familia me quiere seguir, está duro, entonces sí. Está difícil. ¿A dónde vamos a ir nosotros? ¿A dónde vamos a llegar? Es el desafío de nuestro liderazgo. Ok, tengo un comentario o pregunta. Pregunta, Van. Okay, Buenos dígame. días, Dios lo bendiga. Mi pregunta es relacionada sobre las personas que usurpan. ¿La iglesia o los hermanos en Cristo son bendecidos por seguir a gente que usurpa X lugar? Una buena pregunta. Buena pregunta. Ok. Número 1, vamos a entender esto. La Biblia es bien clara cuando dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre buenos y malos. Hay que entender lo que es bendición. Hay personas, Pablo lo dijo de esta forma, para aclararlo. Pablo dice, muchos predican a Cristo queriendo imponerme cargas. Otros predican a Cristo por deshonestos, por lucrar, por X cosas. Lo más importante es que Cristo se predica. Ok, como que me estuviera saliendo, pero lo quiero llevar a una respuesta concreta. Ok, si la persona ha sido engañada, Dios en su misericordia a veces sigue extendiendo su mano de bendición. No por la persona que usurpó, por la pura misericordia de Dios. Pero vamos a entender algo bien claro. ¿Qué pasa con la persona que usurpa algo? En el libro de los Hechos, cuando fue llevado Juan y Pedro ante el concilio, se levantó un hombre llamado Gamaliel y le dijo estas palabras. Los sacaron, mandaron sacarlos los discípulos y él se paró y dijo, piensen bien lo que están haciendo. Si esta obra es de Dios, ustedes no pueden pararla. Si esta obra es de los hombres, se va a terminar. Cuando una persona se levanta y usurpa, tarde o temprano se termina. Pero el plan de Dios permanece para siempre. Ahora, con las personas, Dios en su misericordia, tarde o temprano, las mete al camino correcto. No hay persona que quiera usurpar un puesto y que pase todo, tarde o temprano,
lo que por sus fuerzas quiere hacer, tarde o temprano se cansa. Y las personas, lamentablemente, muchos débiles se quedan en el camino. Pero gracias a Dios por muchas personas que vienen al camino correcto. Porque por eso es bien importante que nosotros como hijos de Dios aprendamos de la palabra de Dios para no ser engañados. Usted no está siguiendo a un líder terrenal, nosotros estamos siguiendo un líder que está en los cielos. Lo que las personas a veces hagan o dejen de hacer aquí en la tierra, bueno, pero nuestra mirada debe estar en los cielos. Las personas tenemos que conocer la palabra. Juzgarnos a nosotros no nos toca, ya lo dije al principio, no nos toca a nosotros juzgar. No nos toca a nosotros juzgar. Tenemos que entender eso, comprendamos esto. Si alguien usurpa un lugar, tarde o temprano, le va a hacer una carga. O simple y sencillamente, no va a fructificar. Para que todo acontezca de acuerdo al plan de Dios, tiene que permanecer en el plan de Dios, tiene que ser el plan de Dios. Lo que es de los hombres se termina, lo que es de Dios permanece. Y dígame si no encontramos a través de la historia, ¿cuántas cosas ha pasado la iglesia? Han querido desaparecerla. ¿Por qué no lo han logrado? Porque es el plan de Dios. El plan de Dios no se para. Puede alguien querer usurpar algo, pero eso no va a parar el plan de Dios. El plan de Dios va a seguir. Tenemos que entender eso. Lo importante de aquí, lo que nosotros estamos en esta mañana es que nosotros entendamos que el propósito que Dios tiene en nuestra vida pueda llevarse a cabo. Pueda llevarse a cabo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está bien? Le doy el lugar al pastor. Y creo que el tiempo se me está yendo muy rápido. Amén. El tópico que usted está analizando tiene que ver con el desafío. El desafío. Del líder. Y yo no sé cuántos están de acuerdo con lo que voy a decir, pero un líder que no tiene desafío no está dentro del propósito de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? O sea, un líder que no tiene desafío no está dentro del propósito de Dios. Un líder que se levanta y todo es color de rosa, debe de preocuparse. Debe de preocuparse. Si en su camino le tiran perlas, le tiran flores, le tiran oro, le tiran de todo, aplausos y abrazos, ese líder está en problema. Ese líder está en problema. Pero el líder que Dios levanta, lo primero que va a pasar en ese líder fue exactamente lo que le pasó a David. ¿Se acuerdan lo que le pasó a David? Cuando Dios lo ungió como rey. Le dieron la corona en el momento. ¿Qué hizo él? ¿Regresó a dónde? A las ovejas. Siguió embarrándose de los desperdicios de los animales. Siguió trabajando. Y para llegar al trono, David tuvo que ser perseguido. David tuvo que vivir las 1001. Entonces, esa es la evidencia, ese es el común denominador para darnos cuenta que ese líder Dios lo está aprobando porque tiene que pasarlo por el proceso del desierto. Entonces, un líder que no pasa por el desierto, Dios no lo procesa, Dios no lo está levantando. Entonces, hay una diferencia cuando el hombre se levanta solo. Mientras las flores le caigan, él va a estar allí, pero cuando le lluevan las piedras, sale corriendo. Sale corriendo. Y dice, ¿qué? ¿Yo voy a ser pastor acá? No, hombre, ahí quédense ustedes. Pero el que es de Dios se va a mantener ahí. Se va a mantener allí
y Dios lo va a respaldar. Hay algo bien importante que los líderes debemos entender. Los líderes muchas veces empezamos solos y terminamos solos. ¿Ok? Me estaban dando un testimonio de Centroamérica que hay pastores que han dado toda una vida en el ministerio y mientras el pastor dio, el pueblo lo aplaudía. Ya, qué pastor que tenemos. Una vez que llegó a su ancianidad, lo tiraron a la calle. Vaya viejo, ya no sirve, ya no das nada. Y ese pastor que una vez fue usado de Dios y que Dios lo usó de una manera muy especial y la gente se aprovechó, después que ya no dio nada, lo tiraron a la calle y terminan siendo homeless. Terminaron en el abandono. Pero hay algo importante, iglesia. Cuando Dios está contigo, Dios te va a respaldar de principio a fin. Cada desafío que viene a nuestro liderazgo, y esto es para todos los líderes, hermano, no importa en qué liderazgo usted esté, no solamente el de pastor. Cuando usted tiene un liderazgo, por favor, espere su reto, espere su desafío. Y cuando llegue ese desafío, diga juntamente con el Espíritu Santo, bienvenido el desafío. Señor, ¿qué vas a enseñarme? ¿Qué clase de líder vas a sacar de mí después de este proceso? Y después que Dios lo termine de ese proceso, espere el próximo proceso, el próximo reto. Porque Dios nos lleva ¿de qué? De gloria en gloria. Pero para llegar a una gloria, necesitas vivir tu calvario. Porque Cristo tuvo que pasar por el calvario para llegar al trono. Nosotros tenemos que vivir el ejemplo de David y el ejemplo de Cristo, de gloria en gloria, pero cada gloria tiene un proceso que muchas veces no nos va a gustar, pero tiene que ser así. Los líderes vivimos tiempos de soledad, vivimos momentos difíciles, vivimos crisis, vivimos de todo, pero ese es el proceso de Dios. Yo le digo al Señor siempre, hermano, cuando estoy pasando un proceso, Señor, muéstrame qué es lo que vas a enseñarme de esto. ¿Okay? Hay algo que tengo que aprender. Hay una lección acá. Entonces, ese es el proceso de un liderazgo. Cuando hay desafío, es porque Dios nos ha puesto, hermano. Cuando no hay desafío, preocúpese. A mí no se me olvida una palabra que Jesucristo dijo en uno de los evangelios. Ay de ti cuando todos hablen bien de ti. Hay un ay de lamento. Ay de ti cuando todos hablen bien de ti. Cuando a mí me han llegado gente que ni se congrega acá y fíjese, pastor, que hay alguien que dice de que usted es así. Bueno, nunca ha estado acá conmigo, nunca ha militado conmigo, pero si esa es la posición de él o ella, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Me voy a amargar la vida? Ay de ti cuando todos hablen bien de ti. Cuando todos te echen flores, hermano, preocúpate. ¿Ok? Amén. Gloria a Dios. Solamente a forma de conclusión, ya hemos terminado sobre el sueño de todo líder piadoso. ¿Qué es lo que debemos tener como líderes? Algo con lo que empezamos la clase. Yo creo que todo líder, lo que Salomón le pidió a Dios. ¿Qué le dice a Dios? Salomón le pide a Dios. Dios no le pidió riqueza, no le pidió nada. Le dijo, dame sabiduría para gobernar este pueblo. Cada uno de nosotros lo que debemos, ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. Por lo menos he entendido y esta lección ha reafirmado lo que Dios ha puesto en mi corazón. Por lo menos yo siempre le he dicho a Dios, Dios, dame la sabiduría para poder guiar a mi familia por el camino correcto. Que el amor de Padre no me haga cometer errores. Que ellos puedan ser el día de mañana los que van a seguir nuestro legado. Porque no tendría mucho sentido. ¿Para qué yo saber mucho o para qué yo tener mucho si mis hijos, si mi familia no la puedo guiar?
Por eso es algo que usted y yo tenemos que entender. Pedirle a Dios sabiduría para poder caminar y poder guiar como líderes, empezando por nuestra casa y a quien Dios nos ponga. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios y a orar también por las ofrendas. Padre bendito que estás en gloria, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta enseñanza esta mañana, Dios, que haya sido de bendición para nuestras vidas, Señor. Bendice, Padre Santo, a cada uno de mis hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciéndolos, Señor. Que lo que hemos hablado sea, Padre Santo, para edificar a tu pueblo. Perdona, Señor, toda palabra, Señor, que, Señor, haya salido, Señor, de nuestros labios, que no haya ido con ese, Padre Santo, con esa gracia, Señor, tuya. Padre, tú sabes, Señor, que todo lo que hacemos es para tu gloria y para tu honra, Señor. Te pido en esta mañana, Dios, que tomes control, Señor, de todas las cosas. Este culto, Padre Santo, Señor, que Padre de la gloria, que tu gloria sea derramada sobre cada uno de nosotros. Y te pedimos también, Padre de la gloria, por las ofrendas que van a ser levantadas. Tú sabes que es para el propósito, Señor, de tu ministerio, para que siga engrandeciéndose el reino en esta tierra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la gloria y la honra, Padre, es para ti, Señor. Amén.